Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos a su podcast Naturismo al Día. El tema de los fenómenos paranormales, de los fenómenos psíquicos, está rodeado como de una aureola de misterio, causa a veces fascinación, miedo, terror, pánico en algunas personas, pero obviamente que es fascinante precisamente porque no lo entendemos, no sabemos cómo se produce, ni siquiera la ciencia ha podido determinar realmente de qué se trata, porque no lo pueden negar, efectivamente. La ciencia, una cosa es que no lo pueda explicar, pero es innegable el fenómeno y ya vamos a ir abordando paso a paso de cuáles serían estas manifestaciones, pero es muy conveniente también hacer como una especie de diferenciación. Los fenómenos psíquicos y fenómenos paranormales no son pues totalmente sinónimos, ¿verdad? Entonces los fenómenos psíquicos vendrían a ser pues parte de nuestra psique, de nuestro comportamiento a nivel mental, de lo que hace parte de la experiencia humana en cuanto a lo intangible, lo mental, lo que está más cercano a lo neuronal, todo eso, ¿verdad? Entonces ahí encontramos, por ejemplo, fenómenos como la telepatía, la hipnosis telepática, la precognición, la clarividencia. Podría ser también el déjà vu, las experiencias cercanas a la muerte, la misma telequinesis, el hecho de poder mover objetos con la mente, todo eso vendría a ser como los fenómenos psíquicos propiamente dichos, mientras que los fenómenos paranormales abarcarían pues un espectro mucho más especializado o diferente, aunque pueden interrelacionar. Entonces, en lo que tiene que ver con los fenómenos paranormales encontramos pues el poltergeist, que se mueven objetos, casas embrujadas, fantasmas, espectros, apariciones, psicofonías, todo eso que pues sí, como es algo externo a la experiencia nuestra, puede ser totalmente abrumador y puede llegar a ser peligroso si la persona que va a abordar esas experiencias no tiene previamente una preparación, ya sea a nivel de conocer ese fenómeno, de enterarse realmente de qué se trata y sobre todo una preparación emocional para cuando esté frente al fenómeno o se esté manifestando no se vaya a desequilibrar, porque ahí entraría entonces el otro concepto del podcast, que es la salud mental, porque una cosa es invocar o llamar al diablo, pero otra muy diferente cuando éste se manifiesta. Simplemente ese es un dicho de la cultura popular para referirme a lo que tiene que ver con lo que es ya pues materializado, con lo que ya llega pues después de una invocación, por ejemplo. Bueno, ya lo iré explicando con más claridad. Entonces, queridos amigos oyentes, es bien importante que usted sepa a qué se puede atener cuando quiere tener una experiencia de estas. Como causa esa fascinación, esas ganas de conocer, esa curiosidad por saber de qué se trata o poder aprovechar inclusive el potencial implícito que puede tener una experiencia de este tipo, conocer el futuro, saber qué se va a presentar más adelante, o que no es tan evidente ante nuestros ojos y ante la razón, pero que puede existir en un plano, por ejemplo en el futuro, y sacar y extraer información de allá puede ser beneficioso para mí. Piensa la persona, por ejemplo, que quiere conocer un poco más acerca de lo que es la clarividencia, la precognición, los sueños premonitorios, todo eso. Entonces empieza a abordar una serie de lecturas, a asistir a algún tipo de reuniones donde un supuesto personaje que pues tiene un conocimiento le está pues dando unas pautas o le está enseñando unas técnicas. Todo esto tiene que mirarse con mucha precaución. No vaya a ser que usted caiga, por ejemplo, en manos de un inescrupuloso que le quiere sacar su dinero y que le va a enseñar unas técnicas y algo, pues, supuestamente, y luego resulta que sale con nada, que terminas engañándola o engañándolo, que no se tiene esa experiencia. Usted, por ejemplo, va a una lectura del tarot, a una lectura del tabaco y le dicen una cantidad de cosas que no terminan por reflejar su realidad, sino que son como unas generalidades ahí que se dicen precisamente para engañar a la gente, o que se dicen para enredar a la persona que no tiene de pronto mucho conocimiento o que no tiene de pronto claridad sobre qué es lo que quiere conseguir en verdad. Entonces esto lo tienes que tener muy presente en cuanto a ese tipo de experiencias. Claro, la brujería, por ejemplo, tiene algunos componentes paranormales, no es del todo un fenómeno psíquico paranormal, tiene algunas pautas, pero pues la brujería está muy ligado sobre todo a la religiosidad, a la espiritualidad, a la cultura, a la idiosincrasia de los pueblos, y pues este es un factor que al menos en este podcast por ahora lo vamos a dejar de lado para abordar entonces lo que es la experiencia paranormal. Por eso te digo, si tú eres una persona muy asustadiza, nerviosa,
que le causa de pronto fascinación, pero al mismo tiempo mucho miedo el tener un tipo de encuentro con alguna entidad paranormal o presenciar o sentir alguna manifestación en una casa donde hay un cúmulo de ciertas energías que se manifiestan, que no se ven pero que están ahí manifestándose, o incluso las aterradoras, muy aterradoras psicofonías. Si tú no tienes una preparación adecuada y eres emocionalmente inestable, pues yo te sugiero que mejor no te sometas a este tipo de experiencia, porque puedes tener unos momentos muy difíciles y esto puede desencadenar una serie de reacciones muy negativas a nivel de tu psique, puede alterarte de tal forma a nivel emocional que puedas entrar en unos estados de pánico, en una situación que puede perjudicarte muchísimo. Si tú eres una persona que no tiene esa preparación, que está motivada más por la curiosidad que por otra cosa, por la adrenalina podría emplearse el término, pero que a ciencia cierta no vas a saber manejar una situación de este tipo, te vas a llenar de pánico, vas a salir despavorida o despavorido, pues es mejor que no te sometas, porque esto deja secuelas a nivel de la mente. Obviamente te puede alterar de tal manera que vas a tener muchos problemas para concentrarte en tu vida diaria, no vas a pensar en otra cosa sino en ese momento, te va a causar una especie de estrés postraumático. Esto puede alterar de tal forma tu conciencia que te puede crear una enfermedad mental, una esquizofrenia, por ejemplo, es decir, como lo que la gente popularmente llama locura, conoce como la locura. Entonces desestabilizarte de tal manera que te puede llevar a esos estados de alteración emocional, de alteración mental, y esto puede ser muy perjudicial para tu salud. Por eso es importantísimo que reconozcas qué tipo de personalidad tienes y sobre todo si vale la pena someterse a una experiencia de este tipo o qué es realmente lo que quieres conseguir con esto. Hay personas, por ejemplo, que tienen como una inclinación natural, innata, a las cuestiones que están relacionadas con lo esotérico, lo metafísico, aquello que pues hace parte como de lo espiritual o también de los fenómenos paranormales, que tienen como esa inclinación, como ese feeling, tienen como esa característica en su personalidad. Entonces lo ve uno abordando ciertas temáticas o se dedican de tiempo completo al estudio de este tipo de, utilicemos el término, ciencias o prácticas. Entonces, incluso lo convierten como en un estilo de vida. Entonces encontramos parapsicólogos, de verdad parapsicólogos, ¿no? Porque no todo el que dice en un letrero afuera en la calle, soy parapsicólogo, descubre tu futuro en mis manos. Bueno, no todo el que dice que es clarividente tiene realmente ese don o ese poder, pero hay personas que sí lo tienen. Y a veces escuchamos muchísimo, sobre todo en cursos de programación neurolingüística o en cursos de mejorar lo que tiene que ver con nuestra vida a través de del conocimiento de ciertas áreas de nuestro cerebro, que todos tenemos ese poder, que podemos desarrollarlo. Posiblemente sí, pero una cosa es tener ese conocimiento, o mejor esa capacidad innata, como ese don, ese talento, y otra cosa es desarrollarlo a través de la práctica. Esto te puede, te puede ocupar toda la vida. Hay personas que sienten un gran desaliento, sienten una frustración enorme porque han estado practicando, por ejemplo, la telepatía, la telequinesis, la misma hipnosis durante años y no han alcanzado ningún tipo de resultados, o esos resultados son pírricos. Entonces como que se desanima muchísimo, tiran la toalla y dicen, no, pues efectivamente yo no tengo ese don, ese talento. Claro, la práctica hace al maestro, y la persona que concienzudamente se dedica durante mucho tiempo a la práctica de cierto tipo de técnicas puede alcanzar un grado de éxito. Si usted lo toma de vez en cuando se acuerda, cuando se anima, cuando está motivado, pues obviamente así no va a alcanzar nada, pero hay quienes inclusive de forma concienzuda y constante han dedicado una buena parte de su vida al estudio de estos fenómenos y hasta ahora no han logrado ningún resultado, o creen haber alcanzado algunos resultados, pero realmente no tienen como esa experiencia plena en cuanto a los fenómenos paranormales. Entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta, bien presentes, cuando usted siente algún tipo de inclinación al estudio de estas técnicas, de estas ciencias, artes, bueno, como se quiera llamar. Entonces es importantísimo tener eso en cuenta, que hay quienes tienen verdaderamente el don. La clarividencia, por ejemplo, hay unos que le sacan plata a la gente engañándola, diciendo que tienen poderes paranormales, que leen el futuro, que le dan hasta el número de la lotería. Bueno, una cantidad de barbaridades
y pues realmente, hilando más delgado, lo que quieren es estafar a la gente, esquilmarla, sacarle plata, aprovecharse de la necesidad, de un momento tal vez de desesperanza, donde se ha perdido la fe, donde no se sabe para dónde coger, qué camino tomar. Entonces hay inescrupulosos que se aprovechan de esto para engañar a las personas, para que usted lo tenga siempre muy en cuenta y no se vaya a convertir en víctima de aquellos inescrupulosos que se aprovechan de la desinformación, la ignorancia, la desesperanza, la ingenuidad de muchas personas, simplemente para sacarles dinero con supuestos poderes que están muy lejos de tener. Obviamente que hay personas que sí tienen el don y son verdaderos parapsicólogos. Entonces, ahora que me refería a los fenómenos paranormales, he conocido varios casos aquí en Colombia y en otros países de América Latina, me imagino, o del mundo entero inclusive. Se han dado casos, por ejemplo, de las llamadas casas embrujadas, donde hay una entidad, por ejemplo, que se está manifestando de forma muy virulenta, muy agresiva, es muy fuerte, se percibe como muy maligna y difícil de erradicar. Entonces, aquí en la población de Cali, que es en el suroccidente de Colombia, que he conocido varios casos donde este tipo de manifestaciones se dan en algunas casas y llaman a exorcistas, porque pues obviamente la Iglesia Católica tiene una rama de exorcistas que se dedica a desterrar ciertas entidades que están aposentadas en algunas viviendas o en algún local, en lo que sea. Entonces han llamado exorcistas, me he dado cuenta de esto, y ese exorcismo o ese ritual de exorcismo no logra desalojar esa entidad. Entonces, claro, el dueño de un predio, desesperado porque el exorcista católico, pues con todo el ritual, impecablemente vestido de negro, con su agua bendita, con todo eso, no logró desalojar esa entidad, desesperados, entonces busca en lo que podría ser ¿cómo te digo?, en el rival. Entonces buscan en las sectas o iglesias, porque hay unas iglesias evangélicas o cristianas, para que vayan a orar. Entonces llaman a los hermanos y oran y todo, y hacen pues unas manifestaciones de desalojo de demonios, van a reprender el diablo, bueno, y hacen una cantidad de cosas, un ritual también, por supuesto, y la entidad sigue ahí, no pasa nada absolutamente, ni siquiera se manifiesta cuando están en pleno ritual. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál sería el camino a seguir? Pues llamar a una persona que verdaderamente, y encontrarla no es nada sencillo, tenga ese don, que sea un parapsicólogo 100% real, para que logre determinar de qué se trata. Si es un espíritu, pues lo que la gente llama un demonio, si es una entidad de una persona que murió y quedó como atrapada en un limbo, en una interdimensión, algo así. Mejor dicho, el parapsicólogo que tiene esa sensibilidad, ese don, ese talento, que puede ver realmente lo que está sucediendo, va a determinar de qué se trata el problema. Y hay casos, por ejemplo, me he dado cuenta, donde no hay una entidad sino varias y de varios tipos. Es decir, hay personas que han fallecido, que han quedado como atrapadas, lo que la gente regularmente llama fantasmas, otros que son catalogados como demonios de espíritus inmundos. Mejor dicho, el parapsicólogo puede determinar esto, logra entablar una especie de comunicación, en este caso me imagino que puede ser telepática, de sensibilidad con esa entidad, y pues determinar qué es lo que la está atando, por qué está en ese sitio. A veces se han encontrado casos donde la misma entidad está como desubicada, no sabe qué hacer, ni siquiera tiene la conciencia plena de que ha fallecido. Bueno, una cantidad de situaciones diferentes. Entonces, esa persona que tiene ese don, ese talento, esa intuición, que tiene además esa personalidad especial, puede entablar la comunicación con esa entidad. Por eso te hago nuevamente la sugerencia. Si tú no tienes el don, no sabes manejar la situación, no sabes a qué te estás enfrentando, pues si movido por la curiosidad o incluso eres una persona que tiene buena voluntad o que cree que tiene esa capacidad de poder establecer una comunicación y vas y te enfrentas a algo que no conoces, esto te puede costar muy caro, porque no sabes cómo vas a reaccionar cuando se te manifieste. Es que una cosa es pensarlo, creerlo, y otra cosa estar frente a frente a una situación de este tipo. Y si esa entidad se enoja, se pone brava, te agrede, te hace sentir mal, empiezas a experimentar una serie de reacciones negativas, entonces quién sabe realmente las secuelas que esto pueda dejar en tu psique y en tu mente de aquí en adelante, ocasionarte un daño muy grande. Por eso siempre vuelvo y pues yo siempre digo esto de la asesoría en estos podcasts, porque es muy importante. A veces nosotros
tenemos buenas intenciones, no queremos sufrir, queremos hacer bien las cosas, pero no tenemos de pronto el conocimiento o la formación necesaria para someternos o enfrentarnos a ciertas situaciones de la vida. Te voy a poner mejor un caso muy de la vida cotidiana. Se te dañó la nevera o el refrigerador, entonces, bueno, no está enfriando, no está congelando. Tú no tienes ni la más remota idea de cómo funciona una nevera por dentro, sino que movido por la curiosidad o porque de pronto crees que moviendo algún cablecito lo vas a arreglar, quitas un panel, quitas unos tornillos, después no sabes ni siquiera a dónde iban esos tornillos, pero lo quitas. Entonces revisas y eso, ves eso y no entiendes absolutamente nada. Eso no significa nada para ti porque no conoces los códigos, no sabes realmente cómo arreglar una nevera. Mueves un cable, vuelves y atornillas, te sobraron piezas y eso queda igual o peor, ¿entiendes? Entonces, en últimas, ¿qué debes hacer? Lo que en un principio una persona sensata hace, se le daña un aparato que no tiene ni idea cómo funciona, llama a un técnico especializado para que venga, lo revise, lo ponga a funcionar, escuchar el diagnóstico, no, este aparato ya no tiene arreglo, o si le vamos a cambiar tal pieza que se quemó, o le vamos a hacer esto, o realmente el daño se está presentando por una situación que es insignificante, pero que para ti era gravísima porque no tenías el conocimiento. Igual te digo entonces, si tú quieres abordar estos temas, prepárate. Si te gusta mucho, conócelos, estúdialos. Una cosa muy distinta también, por supuesto, es leer libros y tener como conocimiento, escuchar experiencias, leer experiencias, conocer de experiencias ajenas, y otra muy diferente, enfrentarse a un fenómeno que pues es inhabitual. No todas las personas tienen la oportunidad en esta vida de tener ese tipo de experiencias. Vuelvo y te repito, hay quienes son muy nerviosos. Por ejemplo, si usted siente como fascinación por estos temas, pero le causa miedo y se pone a ver, por ejemplo, películas, entonces una persona que vive sola se va a sugestionar muchísimo. Por la noche no va a poder dormir, va a tener pesadillas, se va a alterar emocionalmente. Con una sola película que vio, imagínese cómo sería entonces en la vida real tener una experiencia de este tipo, porque cuando nosotros tenemos unas emociones intensas, sobre todo el pánico o el miedo, pareciera ser que en nuestra propia psique se abren como una especie de portales por los cuales puede haber un tipo de comunicación con una entidad de estas. Eso te puede causar mucho pánico. Después, de pronto, tú te pones a hacer un ritual en tu casa, compraste un libro, un supuesto grimorio, que es un libro antiguo de conjuros mágicos y todo lo que sea. Bueno, de todas formas, compraste el grimorio, o el supuesto grimorio, te pusiste a invocar demonios o entidades y a leer de pronto unas frases, hasta algunas vienen en latín o en un idioma desconocido. Te pusiste con toda la intención, pusiste tus velas, dibujaste un pentagrama, lo que sea, ¿verdad? Entonces te pusiste a invocar este tipo de entidades y por algún motivo una entidad de estas aprovechó esa situación de ritual que se estaba dando y se aposentó en tu vida o en tu casa, y después, ¿qué problema para desterrarla de ahí? Porque resulta que es como abrir la caja de Pandora, a lo cual me he referido en otros episodios. La caja de Pandora, estaban depositados todos los males ahí, alguien la abrió, salieron todos esos males y luego meter otra vez esos males ahí es como bien complicado. Entonces, si usted se pone a hacer invocaciones, a hacer rituales, tenga en cuenta que puede ser que llame a una entidad que le haga caso, le coja la caña, como decimos aquí en Colombia, y luego hacerla volver a la dimensión donde pertenece puede ser muy complicado. Y esto te puede causar una verdadera situación de salud mental de mucho compromiso. Vas a quedar con secuelas que puede ser hasta esquizofrenia, depresión, ansiedad, miedo, pesadillas intensas, estrés postraumático, por tener este tipo de experiencias que a veces ni siquiera vale la pena experimentar con ellas. Si tú eres una persona, obviamente, que empieza a escuchar voces, a ver sombras, a presentir situaciones o a percibir mejor situaciones anormales en tu casa, objetos que se mueven, sonidos extraños, todo esto, lo primero que debes hacer es buscar ayuda profesional médica para saber si no estás entrando en una situación, por ejemplo, de esquizofrenia, que evalúen tu salud mental, cómo está, si de pronto has tenido algún episodio de traumatismo, de ansiedad. Bueno, el médico se va a encargar luego de un cuestionario. Lo primero que te va a preguntar es que si usted escucha voces, es lo primerito que te va a preguntar. Tú responderás entonces que sí, y él te va a preguntar, bueno, esas voces que dicen, todo eso que hace parte como del protocolo, ¿cierto? Entonces, si
amerita que tu caso debe ser remitido a un profesional de la salud, un psiquiatra, un psicólogo lo hará, no te sientas mal por esto, estás teniendo una experiencia que de todas formas te está perturbando, que es abrumadora, y quienes escuchan voces no saben de dónde vienen o por qué se está presentando eso, y se determina si efectivamente esas voces corresponden a una situación de tu propia salud mental. Si ya se descubre que no, que tu salud mental está en perfectas condiciones, pues puede ser que te estés enfrentando a una situación de un fenómeno paranormal. De pronto el médico te va a seguir tratando, él te va a seguir indicando algunos medicamentos, te va a prescribir, ansiolíticos, antidepresivos, lo que sea, que en esos casos sea conveniente u oportuno recetarle al paciente, pero si persiste el problema, puede ser que ya se trate de un fenómeno paranormal y debes buscar ayuda especializada, y ahí es muy importante que no vayas a caer en trampas con supuestos parapsicólogos, porque la mayoría, debo decirlo, me disculpan, la mayoría son unos farsantes, personas inescrupulosas que se quieren aprovechar de tu problema para sacarte el dinero. Por eso es tan importante informarse muy bien, reconocer cuáles son los verdaderos parapsicólogos que pueden estar en tu área, personas que de pronto te van a orientar, te van a sacar de ese problema o van a decirte qué es lo que está sucediendo, si hay alguna manifestación paranormal, van a identificar de quién se trata y de esta forma poder solucionar algo que te está causando trastornos muy graves y que puede alterar gravemente tu salud. Bueno, esta situación es tan delicada que hay quienes prefieren abandonar las casas. Entonces, una casa embrujada, la gente no se amaña, por supuesto, se percibe un malestar, la gente no quiere estar escuchando sombras, ni ver cosas raras, ni sentir presencias extrañas, prefieren vender esa propiedad, la desalojan, hay quienes salen corriendo y dejan todo tirado, porque esto es horrible. Por ejemplo, sentir que algo se mueve o que te habló algo, una psicofonía, pues espantoso, ¿verdad? Eso le causa miedo a cualquiera. Incluso personas con cierta preparación pueden experimentar episodios de pánico porque hay entidades de este tipo que pueden ser especialmente muy virulentas o muy agresivas. Entonces, si es tu caso, que ya la situación se está desbordando, que no sabes cómo manejar la situación, que en el mismo parapsicólogo te ha podido solucionar el problema, pues yo creo que lo más conveniente es como abandonar un sitio de esto, ¿verdad? Porque si es algo inmanejable, algo muy difícil de erradicar, que te está causando mucho malestar, mucho sufrimiento, que todo el tiempo estás pensando en eso, que te está agotando emocional y psíquicamente, pues vale la pena que reconsideres si es conveniente seguir en ese lugar o no, frente a la presencia de algo que no se puede manejar. La ciencia, por supuesto, es bastante ortodoxa, a veces dogmática frente a estos temas. Muchos a estas alturas ya no lo niegan, porque es que son muy evidentes las manifestaciones. Una cosa es que no lo puedan explicar desde el punto de vista de la neurociencia, por ejemplo, en cuanto a los fenómenos psíquicos propiamente dicho, o de lo que tiene que ver con el comportamiento psicológico del individuo, que no se puede explicar qué es eso, pero otra muy diferente que lo niega, me imagino. Por supuesto que hay negacionistas, entonces le van a decir a algunos médicos o algunos psiquiatras inclusive, no, eso no existe, ¿cómo se le ocurre creer en espantos, en fantasmas a estas alturas de la vida? Usted, que es una persona que tiene cierta preparación, no se ponga a creer en esas pamplinas, cosas por el estilo, escuchamos. En cuanto a los negacionistas, los que tienen la mente un poco más abierta, pues te van a escuchar, de pronto saben que es un fenómeno real, pero que ellos no saben realmente de qué se trata, y una cosa es no explicarlo o no saber de qué se trata, y otra muy diferente, negarlo de plano. Entonces, pues es una situación difícil, complicada. Si se te está presentando algo de este tipo, hay que buscar inmediatamente ayuda profesional, orientación de alguien que verdaderamente te pueda sacar del problema. Si tú has tomado la decisión de querer entablar un tipo de comunicación con esta entidad, pero no tienes la preparación emocional pues adecuada, recuerda que esto puede ocasionarte problemas, pasar por momentos muy complicados, porque puede ser que te ataque, te haga sentir unas cosas abrumadoras que no vas a saber manejar en ese momento. Ojalá y Dios permita, le deseo a todas las personas que tienen algún tipo de inconvenientes de este tipo, que logren estabilizar esa situación, encontrar una salida y que estas entidades, sea lo que sea, si son entidades malignas, si son entidades desencarnadas que están en un plano, bueno, lo que quiera que sea, abandonen tu vida, porque es que hay quienes te dicen, no, lo que pasa es que
que son manifestaciones que se dan porque usted es una persona, una mala persona. Bueno, una cantidad de cosas que escuchamos a veces absurdas o que no nos van a entregar ningún aliciente, sino que nos van a llenar más de ansiedad. No podemos entender de qué se trata, no queremos tener ese tipo de experiencias en nuestra casa, en nuestras vidas. Y también pues lo que he venido diciendo a lo largo del podcast, que si te fascinan estos temas, te sientes como con una inclinación a estudiarlos, pues hay que ir de menos a más, comprender de qué se trata, muy concienzudamente estudiar estos temas y no ponerte, por ejemplo, a ir a la fase última pues de invocaciones y todo sin la debida preparación. ¿Me comprende lo que te quiero decir? Entonces espero que te haya quedado muy claro este tema. No estás loca, no estás loco si estás escuchando cosas, si se está manifestando en tu casa, simplemente son fenómenos que no entendemos, pero que son reales. Y no vale la pena tener experiencia de este tipo de ninguna manera. Hay cosas que pues o deben ocupar nuestra mente que son ya de por sí bastante complejas de resolver en nuestra vida diaria, como para entrar en un mundo que puede ser incluso más oscuro y perturbador que nuestro propio inconsciente. Si a veces no entendemos nuestra propia mente, el inconsciente es abrumador a veces. Queridos amigos, ya lo he dicho anteriormente. Una cosa es la conciencia y otra muy diferente, la mente inconsciente. No tenemos acceso directo a la inconsciente. Entonces hay cosas de nuestro lado oscuro que son bastante difíciles de manejar y aún más si la situación negativa está viniendo de fuentes externas en cuanto a lo parapsicológico, frente a lo paranormal, y ya se convierte en algo que pues obviamente no vas a saber cómo manejar esa situación. Queridos amigos y amigas, qué gusto haber estado con todos ustedes en este podcast de Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.